vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias por tu hermosa presencia. Gracias, Dios, porque el regalo más grande que tenemos es que tú habites en medio de nosotros, Dios. Padre, que tú estés, que tú te manifiestes, que tú hagas manifiesta tu presencia en medio de nosotros. De verdad, Dios, gracias. Gracias por el tremendo privilegio que nos das como casa, como comunidad, como familia en la fe. Gracias, Señor Jesús. Queremos tener siempre un corazón reverente, temeroso de ti. Y en este tiempo, Señor, que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, como iglesia, danos un oído atento, Señor. No permitas, Señor, que ningún tipo de distracción, de prejuicio, Señor, haya en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que Dios podamos en verdad conocer lo que hay en tu corazón. Creemos que tu palabra no regresa vacía, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. ¿Ya se saludaron, iglesia, entre ustedes? ¿Sí? Ya van por el tercero ahorita ya. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca del tema, un nuevo mandamiento. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan, capítulo 13. Y tal vez ahorita ya van a decir, ay, por eso es que. Juan, capítulo 13. 13:31, por favor. 13:31. Juan 13:31. Pueden levantar su manita si ya lo tienen, por favor, para saberlo. Muy bien. Esperamos tantito. ¿Listos? Levantamos nuestra manita ya. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, y así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y tal vez por eso te das cuenta que otra vez la insistencia, el amor, la unidad, pero creo que es el corazón del Señor para esta casa y para en general la iglesia del Señor. ¿Sabes que una señal antes de los últimos tiempos es que entre hermanos nos vamos a aborrecer? Bueno, no nos, se van a, una señal, fíjate, esto yo nunca lo había notado, nunca lo había visto, pero, ay, sí, yo no los voy a aborrecer. No me aborrezcan, hermana. Pero, la palabra de Dios nos enseña, porque a veces ponemos atención en señales antes del fin, y ponemos atención tal vez en los terremotos, tal vez en las doctrinas falsas, podemos poner atención en otros temas, pero uno muy específico es que entre hermanos nos íbamos a aborrecer. Y dice la Escritura que aún los padres iban a entregar a los hijos en ese postrero tiempo, y los hijos a los padres, y habla de una tremenda división. Entonces, creo que es tan importante y tan relevante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque como nunca también vemos a la iglesia de Cristo dividida. Si tú te metes, no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino si tú te metes en redes sociales, o sea, de verdad hay cristianos atacándose a morir, o sea, de verdad es algo tan lamentable como entre hermanos se están atacando los unos a los otros simplemente porque tienen diferentes costumbres, porque tienen muchísimas situaciones que vemos y que pudiéramos decir es normal. No es normal. Hay un reino,
de las tinieblas que está ejerciendo presión para dividir al cuerpo de Cristo. Porque iglesia, Cristo necesita una iglesia unida para el tiempo final. Él regresa por una iglesia unida, una iglesia limpia, una iglesia lavada. Y creo que el Señor usó este texto, usó ese último tiempo. Fíjate, ¿tú qué harías si de alguna manera tú supieras que tal vez, no sé, que en 6 horas vas a morir? Y que de algún modo tú supieras esto. ¿Sabes qué? En 6 horas mueres. ¿Qué harías con esas 6 horas? ¿A quién escogerías para estar en esas 6 horas? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Con quién estarías? ¿Qué ambiente escogerías? ¿Qué lugar escogerías estar? Y Jesús, precisamente antes de morir, lo que escogió fue lavar los pies de sus discípulos, fue abrir el corazón en un ambiente de amistad, en un ambiente de familia, en un ambiente de estar sentado en una mesa con sus discípulos, compartiendo, dándoles verdades espirituales. Y si tú lo estudias, de verdad es algo maravilloso y no vamos a alcanzar, yo creo, a dimensionar lo que sucedió en esa mesa, en esa última cena, antes de que Jesucristo fuera entregado. No vamos a dimensionar tal vez el corazón del Señor, cómo estaba en esas horas, cómo estaba en esos momentos. Y creo que entonces, por lo tanto, todo lo que Él dijo en este último tiempo es sumamente relevante para nosotros como iglesia y como sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Él escogió partir el pan. Él escogió estar en un ambiente de comunión con sus discípulos y los llamó amigos. Aquí hay amigos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero la pregunta es, en tus últimas horas, ¿escogerías estar con tu familia en la fe? ¿O dirías, no, yo con mi familia y ya la iglesia, ¿qué? Mis hermanos en la fe, ¿qué? Eso ya en el cielo suficiente vamos a tener para... Pero el Señor, Él escogió estar con sus amigos, Él escogió estar con sus discípulos, Él decidió abrir su corazón ahí. Les habló acerca del Espíritu Santo, les habló acerca del servicio, les lavó los pies y les dijo esto: ámense como yo los he amado. Fíjate qué tremendo estándar, qué medida tan fuerte nos puso, que Él dijo: ámense como yo los he amado. ¿Cómo te ha amado Jesús? Pregunta, ¿cómo Jesús te amó a ti? ¿Nos amó con condición? ¿Nos amó con medida? ¿Nos amó solamente si le amábamos nosotros, si le respondíamos, si le obedecíamos? Él nos amó sin ninguna condición. Y por tanto, Él nos dice, imiten, hagan lo mismo ustedes. Así como yo los amé, de esa misma manera, ámense entre ustedes. Y la pregunta es, iglesia, si estamos amando en el estándar de Jesús. Si estamos amando como Dios quiere que nosotros amemos. Porque cada uno de nosotros a veces ponemos un estándar de amor y decimos, yo solamente voy a amar a aquel que me cae bien, aquel que compagina con mis gustos, aquel que, no sé, a veces nosotros ponemos una medida del amor y lo medimos en base a lo que nosotros creemos, sabemos, no sé. Pero si somos discípulos del Señor, hay una forma que el Señor determinó para que nosotros nos amáramos, y es como Él. Él nos amó con esa gracia inagotable, Él nos amó con esa misericordia que no tiene límites y que se renueva cada día. Y a veces somos muy duros entre nosotros, ¿sí o no? A veces como esposas somos duras con nuestros esposos y juzgamos
y decimos, o sea, y amamos conforme a nuestra medida. A veces como esposos son duros con sus esposas. A veces los hijos son duros contra los padres. Y podemos decir, no, si tú no cumples este estándar que yo tengo, entonces no puedo amarte. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús amó? Imagínense que el Señor nos hubiera puesto a nosotros esas medidas que a veces nosotros aplicamos para otros. De verdad Él no hubiera siquiera derramado su sangre por nosotros. Porque dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a veces nosotros solemos caer en la tentación y en la trampa de querer amar como yo quiero amar y amar a quien yo quiero amar. Pero la realidad es que el Señor quiere que tú y yo aprendamos esto. Y no solamente lo hablo para entre nosotros como iglesia, sino especialmente también con tu familia. ¿Cuántos de nosotros somos tan duros como hijos y señalamos a nuestros padres y señalamos sus errores? Y decimos, tú no eres el padre que tal vez yo quiero, o tú no cumples este estándar que yo tengo de un buen papá o de una buena mamá. O a veces los padres con los hijos, también solemos ser duros con ellos. Pero el Señor nos dijo, ámense como yo te amé a ti. De esa manera necesitamos amarnos, como ama el Señor. Creo que es un problema que tenemos que tener tanto cuidado. Porque dice la palabra de Dios que si el mundo va a conocer que somos discípulos del Señor, es en esto. En que nos amemos los unos a los otros, en la medida del Señor. Constantemente podemos juzgar a las personas. Y la Biblia enseña que tú y yo podemos juzgar las cosas. Él enseña que podemos juzgar la doctrina, podemos juzgar la enseñanza, podemos juzgar lo que viene de Dios. Podemos determinar por el Espíritu si esto viene de Dios, si esto no viene de Dios, si esto es conforme a la palabra, si esto no es conforme a la palabra. Pero si me acompañas ahí en Mateo, por favor. Mateo 7. Mateo 7. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! De verdad que si este versículo no nos hace temblar, ¡ay, Dios mío, de verdad! Cuando nosotros leemos eso y dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Con la medida que tú mides, te van a medir. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? Porque a veces, o muchas veces hemos caído en la tentación y en la trampa de juzgar a los demás. ¿Qué es juzgar, iglesia? Juzgar es calificar acciones de buena o de mala forma según nuestro criterio. Criticar, formar una opinión, colocar una etiqueta sobre el carácter, comportamiento o apariencia de alguien, determinar el valor de alguien. Y si somos honestos, iglesia, yo creo que todos en alguna medida hemos caído en esto. Yo creo que todos en algún momento hemos juzgado a alguien y hemos puesto etiqueta de que tú eres así. Hemos evaluado su carácter y hemos calificado si es bueno o malo conforme a mis criterios, conforme a lo que a mí me agrada o no me agrada,
conforme a lo que a mí me hirió o no me hirió. Y a veces ponemos de medida y podemos juzgar a las personas. Juzgamos, como te decía, no solamente entre nosotros como hermanos, sino juzgamos a nuestros padres, juzgamos a nuestros hermanos, juzgamos a nuestros hijos, juzgamos a nuestros vecinos. Pero el Señor dice, no juzgues, no etiquetes a ninguna persona, no determines tú el valor de una persona en base a lo que ves, en base a su apariencia, en base a su carácter. ¿Por qué? Porque lo mismo te va a pasar a ti. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que fijarnos y evaluar primero nuestra vida antes de poder siquiera mirar a otros. A veces es tan fácil, ¿verdad? Honestamente, es tan fácil ver los errores en otros. Es bien fácil decir, esa persona no hizo, esa persona es así, mi papá es así, mi hija es así, mi hijo es así, mi esposo. Y es muy fácil emitir un juicio a una persona. Pero ¿qué tanto tú y yo nos evaluamos a nosotros mismos? Somos muy rápidos para evaluar al otro y decir, mira, si tú fueras así, 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 mira, tú tienes esto y esto y esto, tú no eres así, 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 así. Y muchas veces se nos hace tan fácil ver lo que otros, pero ¿qué dice la palabra de Dios? En otra versión dice, cuando tú tienes un tronco en el ojo, ¿quieres sacar la astilla del que está a un lado? Pero tú tienes un tronco y por eso no puedes ver. Y el Señor dice, no seas hipócrita. Guau, o sea, es que es demasiado fuerte. Yo no, ya con eso, ya podría terminar aquí, ya, ay, no es cierto. Y ya, todos, ahora, el punto no es decir, todos son unos hipócritas, somos unos hipócritas y no, el punto es, iglesia, necesitamos evaluarnos a nosotros mismos antes de poder mirar a otros y juzgarlos y acusarlos. Necesitamos nosotros tener el corazón de Jesús siempre, siempre, porque si somos sus discípulos, necesitamos actuar como tales. Necesitamos actuar como Cristo actuó con sus discípulos. Si leemos este pasaje, es una tremenda advertencia. Y creo que que son las partes de la Biblia que a veces uno dice, ay, me la quisiera como saltar, ¿no? O como de, no, porque si esto no te confronta, si este pasaje no te confronta, o si este pasaje no te hace meditar, no en el otro, porque justo es el punto, sí, ya ven, nada más andan juzgando a los demás, pero en cambio, pues el punto es, yo qué estoy haciendo, yo cómo estoy conduciendo mi vida, yo qué es lo que estoy, cómo está mi vida con Dios, cómo está mi relación con los demás, porque si tú y yo somos discípulos de Cristo, no solamente importa la relación que yo tengo con Él, sino importa la relación que yo tengo con mi prójimo. Es igual de importante la relación que yo tenga con Dios a la relación que yo tenga con mis hermanos, con mi esposo, con mi familia. Es igual de importante, porque dice la palabra, en esto van a conocer. Y aparte, dice la Escritura, ¿cómo puedes decir amar a quien ves? Más bien, ¿cómo puedes decir amar a Dios que no ves y no hay amor entre los hermanos? Y es tan fuerte estas palabras del Señor que dices, o sea, y dice la Escritura, ama sin fingimiento. Quiere decir, si la palabra dice ama sin fingimiento, quiere decir que entonces se puede fingir el amor. ¿Cuántos han fingido amar? Ay, no, levanten su mano. Híjole, de verdad, ahí, porque el Señor sabe nuestro corazón. Sabe cuando algo no es genuino, sabe cuando algo no es real, sabe cuando algo está siendo forzado, pero dice la Escritura, amen sin fingimiento. ¿Y de dónde viene un amor sin fingimiento?
solo de Dios. Solamente del corazón del Señor puede venir un amor sin fingimiento, porque humanamente la realidad es que caemos en juzgar, caemos en criticar, caemos en amar con fingimiento. Pero es tan importante poner una alerta en los tiempos en los que estamos viviendo. Siempre ha habido división, siempre ha habido pleitos, siempre ha habido disensiones, siempre ha habido todo este tipo de cosas en la iglesia, en las familias, siempre lo ha habido. Pero como todas las señales que comienzan a intensificarse y comienzan a tener mayor frecuencia, de la misma manera, entre familias, entre hermanos en la fe, entre vecinos, entre las relaciones empiezan a fracturarse. Y yo no sé si tú lo has notado, pero dices, ¿por qué de pronto, hay esta incomodidad con mi esposo, con mis hijos, con quien sea, con hermanos en la fe? ¿Por qué de pronto nos cuesta trabajo como unirnos? Tenemos que poner atención a los tiempos en los que estamos viviendo, iglesia, y cómo el enemigo está ejerciendo presión para dividir, para romper, para dañar, para herir. Y tenemos que estar alertas a esta situación, porque es una realidad, Cristo viene. Y aunque esto lo hemos escuchado una y otra vez, tal vez cada domingo lo escuchamos, pero es como cuando esperas algo tanto. No sé si te ha pasado, que quisiste comprarte algo y ya que lo tienes es como, ya pasó. Ahora platicábamos con la venida del Señor, no va a ser así de que, bueno, pues ya vino, pues qué padre, no, empieza nuestra mejor vida. Pero Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando, y créeme que si hace 1000 años se hablaba del regreso de Cristo, cuánto no más ahora es más relevante hablar y está más próximo, y sobre todo por las señales que se están cumpliendo, por todo lo que se está viendo alrededor. Es muy fácil a veces amar a quien no conoces. ¿Te ha costado a veces trabajo? ¿Te ha costado trabajo amar a tu esposo? ¿A tu esposa? No, dice, no digo nada para que no vaya, porque si no me va a nada. ¿Me puedes repetir? Amado, a quien no conoces, es muy fácil decir, te amo, porque de verdad no te conozco en tus peores momentos, no te conozco en tus debilidades, no te conozco, pero cuando dices amar a alguien que conoces, a ese amor es muy distinto, muy distinto. Es muy fácil a veces decir, yo amo al vagabundo que está allá afuera y el amor de Cristo está en mí y yo le entrego todo y le doy y todo. Pero a veces aquí o en tu familia eres bien duro, somos bien duros. Y decimos, no, y a veces, por eso es que te digo que a veces es fácil amar a quien no conoces. Pero cuando ya empiezas a descubrir las debilidades, las áreas de oportunidad de una persona, de mejora, de una persona, ahí ya no es tan fácil. Ahí tienes que decidir amar. Ahí tienes que decidir cubrir las faltas. Ahí tienes que decidir perdonar. Ahí tienes que decidir mostrar misericordia, porque tú recibiste misericordia de parte de Dios. Mi esposo obviamente me ama, pero hay muchas áreas de mi vida que probablemente no es muy fácil de amarme. Vaya, pellizcalo, Diego, pellizca. Probablemente, repito, probablemente, no, cabe la posibilidad de que hay áreas en mi vida, no, sí tengo muchas, que no es fácil amarme, pero
El amor de Dios. El amor de Dios. Cuando uno decide amar como Dios ama. Cuando Jesús, si tú experimentaste el amor y la gracia del Señor, amado, hermanos, ¿por qué somos tan duros entre nosotros? ¿Por qué juzgamos tan rápidamente? ¿Por qué limitamos a una persona y etiquetamos a una persona tan rápido? Cuando, imagínate, el amor y la gracia que el Señor derramó para ti y para mí. Imagínate que el Señor dijera, ya me tienes harto. Llegaste a mi límite. Hasta aquí. Imagínate que el Señor hubiera tenido esa actitud con nosotros. A veces con nuestro esposo, nuestra esposa decimos, ya, llegaste a mi límite. ¿Perdón? ¿Qué límite te puso a ti el Señor? ¿Qué límite te puso a ti? ¿Qué límite nos puso para derramar su amor, para mostrar perdón? Él no puso ningún tipo de límite, al contrario, Él quitó todas las barreras. ¿Y por qué a veces nosotros no podemos mostrar el mismo amor? En mi familia, en la iglesia y a donde yo esté. Y tan rápido decimos, no te quiero en mi vida, bye. O sea, no estoy diciendo que es fácil, hermanos, no. O sea, hay situaciones muy difíciles, de verdad. Yo lo sé que se viven situaciones muy difíciles. Pero si el Señor, por eso dice aquí, no ames bajo tu criterio, porque en tu criterio, ¿cuántos decimos, yo sé de justicia? Yo sé qué es lo justo. La realidad es que ninguno de nosotros podemos establecer una medida de justicia. El único que puede hacerlo es el Señor. Porque nosotros estamos heridos, porque nosotros estamos mil cosas, ¿verdad? Por eso dice aquí, con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Necesitamos atender a la voz del Señor que nos está diciendo, ámense los unos a los otros. Por eso yo le decía, Señor, pero ¿por qué una y otra vez nos insistes en este tema? Porque a veces, seamos honestos, no es fácil, pero si Dios nos hizo habitar en comunidad, en familia, precisamente la comunidad, la familia te va a incomodar. En muchas formas nos vamos a incomodar. Si tienes ahí a tu lado, dile al que está a tu lado, no me incomodes tanto. Está bien que sea algo bueno, pero no me incomodes tanto. La realidad es que el Señor nos hizo precisamente habitar en una familia, porque necesitamos también ser incomodados. Necesitamos también sacar esas áreas de nuestro corazón que de otra manera no hay posibilidad de tratar. No hay posibilidad. Si tú no tienes una fricción con alguien, no hay la posibilidad de que tú puedas experimentar el extender perdón o recibir perdón. Si tú no tienes un conflicto con alguien, no existe la posibilidad de que puedas ejercer tu dominio propio y no explotar o no. A veces son necesarios esas incomodidades. Son necesarias. Es necesario incomodarnos. Pero el punto es, ¿cuál tiene que ser el resultado de esa incomodidad? Y el resultado tiene que ser, ámense los unos a los otros como Cristo amó a la iglesia y amó a sus discípulos. El Señor viene pronto y la división es una señal de los últimos tiempos. Esto es real.
¿Por qué crees que de pronto también las familias comienzan a dividirse? Y aquí es algo que en esta ciudad es algo hasta cultural ya. Matrimonios quebrados, familias rotas. Pero amados, en el Señor, no estoy diciendo que eso ya te descalifica o algo así, ¿no? Sino que estoy diciendo que tenemos que trabajar muy intencionalmente en lo que Dios quiere. Hoy en la mañana nos predicaba Miguel acerca del amor también. Y no es casualidad que Dios esté insistiendo tanto en estos temas. Tanto. Yo digo, Dios, ya, por favor. Y pareciera que entre más, ¿no? Diríamos por ahí, se alborota el gallinero. Parece que entre más empiezan a brotar esas, pero, amado, tenemos que saber que a veces es Dios. Es Dios queriendo tratar nuestro corazón, es Dios queriéndote sacar de tu egoísmo, de mi egoísmo, es Dios queriéndote enseñar a perdonar, a amar como Él amó, para que entonces de esta forma seamos una iglesia efectiva para los planes del Señor. Y te voy a pedir si vamos a Filipenses, por favor, Filipenses 2. Yo creo que este pasaje tú lo has leído muchas veces. Filipenses 2. Del 1 al 11. Dice, si ya lo tienen, Filipenses 2 del 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y este pasaje también lo citaba en la mañana mi esposo y decía, no mirando, nada hagáis por contienda, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cuántas veces caemos también en la trampa de nosotros sentirnos superiores a alguien? Superiores en moralidad, superiores en espiritualidad, superiores en conocimiento, superiores en educación, superiores y creo que todos podemos tener esta tentación de sentirnos superiores a alguien. Y tal vez a lo mejor dice, ay no, yo nunca, ay no, Dios me libre, yo nunca me he sentido superior a nadie, no, yo soy bien humilde, no, yo no, pero amados, ¿cuántas veces, si somos sinceros, nos hemos sentido superiores a otros? Porque tenemos más años en el Evangelio, porque tenemos madurez espiritual, porque yo soy bueno, porque yo sí estudié. Y no estoy diciendo que todas estas cosas están mal, están bien, o sea, está bien. Pero a veces nos sentimos superiores. Y dice aquí el Señor, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a ti mismo. Esto no quiere decir que tú ya eres el rata ahí muerta, rata de dos patas, y ahí sí, yo soy un perro muerto, Señor. No, pero es que si tú los estimas como, no están diciendo son, estímalos como. Pero si todos tenemos ese mismo sentir,
si todos podemos sentir eso y poner atención en esto, creo que de verdad Dios puede hacer algo precioso en tu familia, en nuestras vidas, en la iglesia. Dios puede hacer algo precioso. Porque yo digo, esa persona, yo puedo aprender de esa persona. Siempre hay algo que tú puedas aprender de alguien. Siempre hay algo que tú puedas admirar en otro. Siempre. Pero hay veces que nos enfocamos en lo malo. Nos enfocamos en señalar los errores y en juzgar. Pero ¿por qué no aprender a ver lo bueno? ¿Por qué no aprender a ver lo importante, lo relevante, lo que yo puedo aprender de esa persona? Sea en su carácter, sea algo que me pueda enseñar. Pero es importante ser parte de una comunidad. A veces es como, Señor, ¿por qué el Señor no va a venir como, Él está viniendo por una iglesia? Él nos ve en términos de iglesia. No nos ve como ahí regados uno y nos... O sea, al contrario, la invitación del Señor es congrégate, pero congregarte no es un lugar al cual asistes regularmente. Eso no es congregarse. Congregarse no es un lugar que frecuento los domingos porque no tengo nada que hacer o porque pues si no me siento mal. O no sé. Congregarte es ser parte de una comunidad, es ser parte del cuerpo de Cristo, juntamente con la incomodidad que esto genera. ¿Cuántas personas no quieren congregarse por eso mismo? No quieren ser incomodados. Ni quieren conocer a nadie, ni quieren que nadie los conozca. Ahora, no estoy diciendo que tienes que exponer toda tu vida y pararte aquí y a ver todos, expónganse. No, pero esa actitud, dice aquí la palabra de Dios que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó. ¿Cuántas veces nosotros no nos queremos despojar de nuestra tal vez apariencia? Y no queremos ser parte, no queremos ser incomodados, no queremos que nos incomoden, no queremos que nos conozcan, ni tampoco queremos conocer a nadie. Pero Jesús dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es como que ya vine, o ya en la casa, no, ya tengo lo mío, y ya, lo demás no me importa. Sino cada cual por lo de otros. Imagínate que Jesús hubiera tenido esa actitud egoísta de yo soy Dios. Aquí todos, bye, ¿no? O sea, así cae el rayo y a todos nos fulmina. Pero él tuvo esta actitud, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Puedo yo decidir humillarme a mí mismo o enaltecerme a mí mismo? ¿Puedo yo tener muy conscientemente, puedo yo tener una actitud de humildad o puedo tener una actitud de altivez? En donde estemos, en tu casa, con tu esposo, aquí en la familia, en la fe, tú decides qué actitud tener. Esa es la realidad de las cosas, amados. Cada uno decide qué actitud tiene. Pero el punto es, dice, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si nosotros queremos imitar a Cristo Jesús, necesitamos tener esa misma actitud. Esa misma actitud de poder tomar de humillarnos a nosotros mismos. Ahora, no estoy diciendo con esto que, ay, pobre, y ahí y ya yo soy el peor, y sí, no, yo no valgo nada, y yo soy, no sé, y ya nos vamos al otro extremo, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendamos de Cristo. Y estoy diciendo que el Señor quiere que esto lo practiquemos, quiere que imitemos lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo viene y Él necesita que ya no seamos bebés fluctuantes. Él necesita
una iglesia madura. ¿Y qué es una iglesia madura? La que no está pensando en sí misma. Yo no estoy pensando en que si la gente, en que si mi esposo, si mis hijos, yo no estoy pensando en lo que otros hagan por mí o lo que yo quiero recibir de otros. Yo estoy pensando en lo que yo puedo hacer por otros. Porque si Cristo pensó en nosotros, ¿por qué nosotros no podemos pensar en otros antes que pensar en nosotros mismos? Si me ayudan tantito con el guitarra. Si quieres tocar algo, Josu. Ameniza, la cucaracha, algo. La Macarena. Algo pues, algo por ahí. No, no es cierto. Arráncate, Brian. Bueno, ya para que... No, no es cierto. Él es un adorador, Josu es un adorador. Pero necesitamos, iglesia, el Señor sentado con sus discípulos. No sé si tú puedes imaginar esa escena. Él sabiendo que iba a ser entregado. Él sabiendo lo que se iba a venir para sus discípulos. Y su oración y su clamor fue, más adelante Él ora y dice, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y alguna vez el Señor ha estado recalcando esto. Porque esto no solo aplica aquí en la iglesia, aplica en tu familia, aplica afuera. Porque el punto del evangelio es que nuestra vida común sea afectada en totalidad. No solamente aquí, que también aquí, porque también aquí a veces dirían por ahí hay sombrerazos y todo, ¿no? Pero amados, el evangelio cambia tu corazón. Si el evangelio no te está incomodando, si no hay una incomodidad en tu vida, no estás viviendo un evangelio. Si no hay un área que tú dices, yo necesito rendir esto al Señor. De verdad, el Espíritu Santo, necesitas decirle, Espíritu Santo, incomódame. Porque el Señor quiere incomodarnos. No te quiere dejar en la condición en la que estás. Porque honestamente, si nos quedamos en la condición en la que estamos, ¿cuántos pudiéramos decir, no, ya a mí nada me falta ser glorificado, o sea, yo ya, o sea, un pasito ya estoy de unirme con los 24 ancianos, ¿no? Yo soy el 25, ¿no? Casi. O sea, si somos honestos, creo que todos, hijos a los padres, padres a los hijos, esposo con esposa, viceversa, hermanos en la fe, todos necesitamos amar como Cristo amó. Y tener esto en mente cada que querramos sentirnos superiores a otros, cada que querramos emitir un juicio hacia una persona, cada que querramos decir, casi tú no mereces mi perdón, tú no mereces. Porque el corazón de Dios no es eso. No fue así el corazón de Dios para ti y para mí. Pero si yo puedo recordar el amor de Dios para mí, cómo fue el amor de Jesús para mí, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de perdón, lleno de verdad. Así fue el amor, así es el amor del Señor, incondicional. Y nosotros podemos ponerle condiciones a otros para que merezcan mi amor. Pero en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros.
Jesús está a la puerta. Jesús viene por su iglesia. Y ya sea que te congregas aquí o en otro lugar, no lo sé, pero el punto es, el evangelio tiene que transformar nuestro corazón. El evangelio tiene que quebrar mi vida primero. No tenemos que estarnos fijando en el otro. No te fijes en el otro, fíjate en ti. No quieras sacar la paja de tu hermano, del ojo de tu hermano. Fíjate en el tronco que está en ti. Porque honestamente, si nos echamos un clavado a nosotros mismos y nos evaluamos a nosotros mismos, solamente podemos decir: Dios, te necesito tanto. De verdad tenemos un corazón tan malo, tan perverso. Pero la bendición de estar a los pies del Señor es que Él te impregna de su amor. Y ahora no estoy diciendo que no sé, que somos ahora nosotros unos desdichados y todo, sino que el corazón del Señor es ese. Y yo digo: Dios, ¿por qué? Yo lo pienso por mí, iglesia, no estoy diciendo, sería lo mismo que yo me esté fijando en otros y no en mí. ¿Por qué nos cuesta tanto amar como Él ama? ¿Por qué? Necesitamos venir a los pies del Señor constantemente y recordar cómo Él me amó a mí. Si Él me amó a mí en la condición en la que estaba, en la que estoy, si Él me amó, yo voy a amar a otros con esa misma medida y pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a amar como tú amas. Si te puedes poner de pie, iglesia, por favor. Yo creo, iglesia, que todos los que estamos aquí, yo de verdad creo que todos los que estamos aquí genuinamente amamos a Dios. A la mayoría tengo el privilegio de conocer y sé su hambre y sé su amor por Dios. Pero creo que Dios nos está llevando a crecer. Y el crecimiento no solamente va a ser que nos movamos a un lugar. Eso es algo físico y es lo que menos importa. Porque finalmente Cristo viene y el edificio se quedó ahí. Por muy amplio, por muy bonito, ahí se quedó. Pero el punto es tu corazón. Tu corazón. Está hoy, cómo está la relación entre esposos, entre la familia, el núcleo familiar, cómo está la relación entre hermanos en la fe, cómo está nuestro corazón. De verdad podemos decir: Dios, trabaja nuestro corazón, trata nuestra vida. No estoy diciendo que, iglesia, el hablar de unidad a veces suena como muy, ay, sí, todos unidos y sin ningún problema y todos sonriendo. De eso no se trata. Se trata de que todos estamos caminando hacia una persona. Todos estamos caminando hacia el encuentro con una persona, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día lo vamos a ver cara a cara. Y ese tiempo está más cercano que antes. Ese tiempo está cercano. Y poder tener el corazón del Señor y que cuando Él regrese nos encuentre amando como Él amó aquí en la tierra. Y Él nos vino a enseñar que en la tierra sí se puede amar así. Porque es 100% Dios, pero también era totalmente humano. Y Él nos enseñó que sí se puede. Y si tú ahí en tu lugar
Puedes saber que el Señor te está hablando. Y puedes sentir la convicción del Espíritu Santo que Él te está hablando. Con mucha humildad y sinceridad delante de Dios. Vamos a decirle: Dios, examina mi corazón. Jesús, perdóname si he juzgado a mi hermano. Perdóname si he juzgado a mi esposo, a mi esposa. Perdóname si he juzgado a mis padres. Perdóname, Señor, si he juzgado a mi hermano en la fe, a mi hermana en la fe. Perdónanos, Señor, si hemos emitido juicios, etiquetas, críticas. Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a ver lo que hay en nosotros. Jesús, tú eres el Dios de toda restauración y de perdón, Señor. Tú nos perdonaste y tú nos amaste. Queremos amar como tú amas. Queremos amar como tú amas, Señor. Reconocemos que en verdad no somos perfectos, nuestra balanza está completamente alterada, Señor. Jesús, danos tu corazón para estos tiempos que se necesitan. Danos tu corazón, Señor, para extender misericordia. Danos tu corazón, Señor, para extender amor. Danos tu corazón, Señor, para amar como tú amas. Señor, porque en verdad te amamos. Y si queremos ser llamados tus discípulos, Señor, queremos hacer todo lo que tú nos digas que hagamos, Señor. Gracias, Jesús, por mi familia. Si estás ahí en tu lugar, dale gracias a Dios por tu familia. Señor, gracias. Gracias por mi esposo, gracias por mis hijos. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de todo nos has sostenido. Gracias, Jesús, por el esfuerzo de mi esposo, por la paciencia de mi esposo, de mi esposa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has sido con nosotros, porque tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ensancha nuestra medida de amor. Gracias por nuestros hermanos en la fe, Señor. Gracias, Jesús, Padre, porque tú usas, Señor, a cada uno para perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón. Pero principalmente, Señor, gracias porque en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Jesús, queremos ser una iglesia que es útil en tus manos, Señor. Que cuando mires nuestra vida, Señor, puedas hallar, Dios eterno, gente dispuesta, confiable. Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos a sanar el corazón, tal vez si hay heridas, Señor. Tú eres el único que puede sanar el corazón, Dios. Y creemos, Señor, que en tu sanidad hay restauración y hay unidad, Señor. Gracias, Jesucristo. Te esperamos, Señor. Esperamos tu regreso. Esperamos verte cara a cara, Señor. Pero también, Señor, aquí en la tierra, Señor, haremos lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor, y amén. Amén. Iglesia, esto es un mensaje que de nada, como este y todos los demás, de nada sirve si no lo llevamos a la práctica allá afuera. Si solamente escuchamos aquí y nada ponemos en práctica, no sirve.
Todo lo que aprendemos, escuchamos, es Dios. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dios no bendice oidores, Dios bendice hacedores de la palabra. Gracias, iglesia, por tu atención, por tu paciencia, por aguantarme mis chistes. y yo creo que el Señor no solamente nos va a dar un crecimiento físico, sino especialmente un crecimiento, pero que no se nos olvide, que no es por nosotros, que no es por nuestra bondad, es por la pura gracia del Señor y por cómo Él nos amó a nosotros. Amén. Amén.